Bien, tenemos este tema el día de hoy. Está basado en el Evangelio, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, del 1 al 6, el cual dice de la siguiente manera: eso es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus preceptos, a sus presentes y difuntos, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar en estas palabras, en el tema del día de hoy, una definición formal de la fe. En esta parte de escritura trata acerca de la visión y permanencia de la fe. Nos introduce a hombres y a mujeres al Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra y que soportaron terribles oprobios, padecimientos antes que renunciar a su fe. El versículo 1 no es realmente una definición formal de la fe. Más bien, es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos. Provee una prueba convincente, inalterable, de las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo, que son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y nos hace lo invisible, lo visible, como si del cristianismo son totalmente ciertas y reales. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de lo que Dios hace o dice, y es verdad lo que promete y que también lo cumplirá. La fe precisa de alguna revelación de parte de Dios y de alguna promesa de Dios con fundamento. No es un salto en las tinieblas. Exige la más segura evidencia
en el universo y la encuentra en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Alguien ha dicho, la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria para Dios en aquello. En la vida de la fe se presentan dificultades, problemas. Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol para ver si es genuina. Al igual que el oro debe ponerse en el fuego con el fin de limpiar todas las impurezas y elementos extraños para hacerlo limpio. Este es un punto maravilloso. Nuestras pruebas y tentaciones tienen un propósito. Dios las utiliza para hacernos más puros, para motivarnos a acercarnos más y más a Él, confiar cada vez más en Él. Nos convertimos en personas más fuertes por medio de las pruebas, y mucho más fuertes y perseverantes y pacientes. La esperanza cristiana, porque la fe y la esperanza van de la mano. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de nuestra persona. Y si vive con ella y se muere con ella. Su posición es algo que nos hace actuar. Distingue tres direcciones en las que actúa la fe y la esperanza cristiana. Una es creer en Dios de frente al mundo. Si seguimos los parámetros del mundo, puede que tengamos facilidades y comodidades y prosperidad. Si seguimos los parámetros de Dios, lo más probable es que experimentemos dolores, pérdidas, marginación. El cristiano está convencido de que es mejor sufrir con Dios que prosperar en el mundo. Vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 16 al 25, Sadrach, Mesach y Abednego tienen que escoger entre obedecer a Nabucodonosor y dar culto a la imagen del rey, o obedecer a Dios y que los echen en el horno. Y no dudaron en escoger a Dios. La actitud cristiana es que en términos de la eternidad es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. La esperanza cristiana es creer en el Espíritu frente a los sentidos. Los sentidos dicen que escojamos el placer del momento, pero el Espíritu nos dice que hay algo que vale más, mucho más. El cristiano cree al Espíritu más que a los sentidos. La esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. Hace mucho tiempo
quizá como unos 2300 años, que vivió un hombre, se llamó Epicuro, y decía que el fin principal de la vida era el placer. Pero no quería decir lo que muchos piensan. Insistía en que debemos tener una visión dilatada. Lo que parece atractivo al momento puede traernos valor en el futuro. Y lo que nos hace un daño más terrible en el momento puede que nos traiga la felicidad a la larga. El cristiano está seguro de que a la larga nadie puede desterrar la verdad, porque grande es la verdad y al final prevalecerá. Es fácil discutir por qué he de renunciar al seguro placer del momento, pero por un seguro incierto. La respuesta cristiana es que el futuro no es incierto, porque estamos en las manos de Dios. Amén. Y basta con que Dios lo haya mandado y prometido. El versículo 3 nos dice que Dios hizo el mundo. La fe nos da el único relato verdadero de la creación. Dios es el único que estaba allí. Él nos dice cómo sucedió y creemos su palabra, y con ello conocemos el concepto de Dios existente entre la materia de la creación y la misma, por su mandato ordenado, que mandó que existiese, y esta, más allá del dominio de la razón o de la demostración, se acepta sencillamente por un acto de fe. Por la fe entendemos, el mundo dice, ver para creer. Dios dice, cree y verás. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11:40. En lo espiritual, la fe precede al entendimiento. El universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser. Esto concuerda perfectamente con el descubrimiento por parte del hombre de que la materia es esencialmente energía. Cuando Dios habló, hubo una acumulación de energía en forma ondulatoria que se transformó en materia, y el mundo surgió al ser. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. La energía es invisible, igual que es el caso para el ojo desnudo con los átomos, las moléculas y los gases, pero en sus combinaciones se hacen visibles. Vemos el hecho de la creación tal como está expuesto en Hebreos
11:3 es el que estamos comentando. Es indiscutible, pero nunca ha sido mejorado y nunca lo será. Hebreos 11:4, Adán y Eva son dejados de lado en el registro y honor de la fe. Cuando Eva tuvo que decidir si alguien le estaba diciendo la verdad, ¿era Dios o Satanás? ¿Saben por quién se decidió? Por Satanás. El poder espiritual de la fe, según el versículo 4 y 5, nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El poder de la fe es el mensaje del Evangelio glorioso, la esperanza gloriosa que Dios ha dado desde el comienzo de los tiempos. El poder tiene dos aspectos que dan de una manera significativa posible al demostrar cómo el poder cobra efecto en la vida de los creyentes. Dos creyentes que experimentaron el poder de la fe fueron Abel y Enoc. La fe tiene el poder de considerarse como justicia. No se puede hacer mayor regalo que del privilegio, y debe ser considerados justos por Dios. Abel nos dice que hay una forma de ser considerados justos, acercándonos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues acercándonos a Dios y adorándolo exactamente como Él dice, es decir, por el sacrificio de la fe, por el sacrificio de la sangre que Cristo derramó en el madero de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. La desnudez es un símbolo de estar consciente de pecado. Génesis 3, 9, 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Dios los amaba, por tanto, Él les proporcionó vestiduras para cubrir su desnudez. ¿Cuáles fueron las vestiduras con que los cubrió? Túnicas de pieles de animales, un símbolo
del que el pecado debe cubrirse por el derramamiento de la sangre. Este era el símbolo que apuntaba a la sangre de nuestro Señor Jesús. La sangre del Hijo de Dios que tenía que derramarse para cubrir los pecados de todos los hombres. Sucede lo siguiente: desde que existieron los primeros padres en la tierra, Dios dispuso que el pecado y la culpa del hombre tenían que ser cargadas por él propio o por algún otro, o por algún sustituto. El hombre tenía que morir por sus pecados, por sus propios pecados, o de lo contrario, tenía que sacrificar un sustituto por sus pecados. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La diferencia entre las dos ofrendas, no sé si me están entendiendo, porque oigo voces por allí. La diferencia entre dos ofrendas fue la siguiente: Abel creía a Dios y decía, mediante el sacrificio de otro, el sacrificio de un animal. Pero Caín no creía en Dios. Él no aceptó la palabra de Dios. Él no se acercó a Dios mediante el sacrificio de otro. Él hizo un sacrificio de ofrenda material a Dios. Él se acercó a Dios mediante el dinero, los regalos terrenales, mediante los esfuerzos, los frutos de las obras humanas. Muy sencillo. Abel creyó a Dios y él reconoció justamente lo que dicen las Santas Escrituras, que él era pecador imperfecto y que nunca podía ser acepto ante Dios, no hasta que pagara sus pecados. Caín se acercó a Dios. Él era religioso, pero su religión era una religión formal, una religión de hombre, de su propia decisión, de sus propias ideas e imaginaciones sobre cómo debería acercarse a Dios. Qué acusación para tantas religiones que existen hoy en día y que dicen que todas las religiones conducen al cielo. Es mentira. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo se llega al cielo. ¿Vemos? La fe tiene el poder de proporcionarnos un andar diario con Dios y librarnos de la muerte. ¡Qué regalos tan gloriosos! La presencia y el poder de Dios a medida que andamos a diario, y la liberación eterna de la muerte. Enoc ilustra esto y nos dice en Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Enoc creyó a Dios, creyó que si andaba y tenía fraternidad con Dios a diario, Dios lo cuidaría y lo protegería. Por ende, Enoc anduvo con Dios y Dios cuidó de él y lo protegió. Dios incluso venció la muerte por Enoc. Enoc experimentó la promesa que se le hace a todo creyente cristiano. La fe de Enoc le proporcionó un andar diario con Dios, el conocimiento y la verdad, y la fraternidad y el cuidado y la provisión y la protección y la liberación de Dios. La fe de Enoc le proporcionó la añorada liberación, las creencias necesarias de la fe. Según el versículo 6, por fe se entiende una fe activa, viva, una fe que conozca y siga a Dios, que tenga fraternidad y comunión con Dios. No importa que una persona haga o lo que pueda hacer, sin fe no se puede agradar a Dios. Es completamente imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe, la persona nunca vivirá con Dios, ni en este mundo ni en el próximo. Sin fe, una persona tiene que abrirse paso en la vida completamente sola, manejar todas las pruebas y tentaciones y pensamientos, accidentes, enfermedades y la muerte por sí sola. Sin fe, una persona está completamente sola en este mundo, completamente sin Dios. Es importante agradar a Dios. Para concluir, todo lo expuesto, hablando de la fe, se afirma que Dios es galardonador de quienes lo buscan diligentemente. La palabra diligente significa buscar a Dios, buscarlo con diligencia para encontrarlo y seguirlo. Dios no galardona al aletargado, al que no piensa, al medio interesado, al carnal. Las palabras diligente, como lo vemos, debe de ser buscarlo con rapidez. Al mundano, al buscador de placer, Dios galardona a aquellos que le buscan para conocerlo, para seguirlo. La idea es que debemos tomarlo en serio y perseverar y ser pacientes hasta el fin. ¿Cuál es la recompensa de los que le buscan a Dios? De los que le buscan diligentemente. La recompensa es dada, la de Abel y Enoc. La justicia y el cuidado de Dios está en la liberación de la muerte a la vida eterna. Un llamado a la reflexión. ¿Qué está haciendo usted tocante a su fe? Una persona puede crecer en fe y poder. La fe y el poder se pueden desarrollar al hacer dos cosas. Practicar la esperanza, es decir, esperar algo y profesarlo, porque Dios lo ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.